Listo, ya iniciamos con la grabación. Entonces, como les decía, bienvenidos al CIPAS, al último CIPAS de la tarea número 3. También es nuestra última tarea. Entonces, para que lo aprovechemos y despejemos todas las dudas que tenemos de esta tarea. Acá se encuentran también convocados los estudiantes de la profesora Lilia Patricia Leguizamón. Ella les manda muchos saludos. Ella se encuentra con un problema de salud y está incapacitada. Entonces, ya el viernes retoma otra vez actividades. Ya está finalizando su incapacidad y ya volvería, digamos, a las actividades. Los que estén con ella, entonces tranquilos que ya el viernes ella vuelve para que ustedes puedan despejar las dudas con ella y cualquier inquietud que tengan de tareas y cosas pendientes, entonces ella ya estaría disponible desde el próximo viernes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio. En esta sesión, la sesión pasada hicimos, digamos que la explicación de los 4 puntos. En esta sesión voy a compartir la pantalla y vamos a hacer un repaso y ustedes me van contando qué dudas tienen. Vamos a hacer un repaso de un anexo que ustedes tienen. Ustedes tienen este anexo, el anexo número 8. Ustedes lo tienen en el campus. Entonces, este anexo viene explicando o mostrando varios de los ejercicios de cada uno de los puntos que tenemos que desarrollar de la guía. Entonces, acá tenemos también nuestra guía de actividades. Entonces, ustedes me van a ir diciendo qué dudas tienen para que esta sesión sea dinámica y podamos despejar todas las dudas que tengamos y ya puedan ir directamente a la elaboración de la tarea de lo que les haga falta. Entonces, primero quiero saber, ¿tienen alguna duda en específico de algún punto? Por ejemplo, el ejercicio número 1, ¿alguno de los que está presente tiene alguna duda del ejercicio número 1? Pueden Buenas abrir tardes, el... profe, ¿cómo está? Hola, ¿con quién hablo? ¿Quién Lisette, habla? Hola, Lisette, ¿cómo Lisette estás? Alonso. Profe, ¿Cómo una estás? preguntita. Dime. Pues básicamente en este tema, pues no me ha sido tan difícil. Lo único que en lo que yo a veces fallo es en el lenguaje simbólico, en todos esos signos. Eso todavía se me dificulta un poco. De este primer ejercicio. Sí. En general, Listo. la verdad, ese lenguaje, eso es lo que aún se me complica. Bueno, entonces vamos a hacer acá digamos, un repaso de esto. Entonces, digamos que acá nosotros tenemos los cuantificadores, que son expresiones o palabras que nos indican cantidad, ¿sí? Todos, ninguno, algunos nos indican cantidad. Todos y ninguno son universales, porque como nos estamos refiriendo a un conjunto, ¿sí? de individuos que cumplen una condición, entonces podemos decir, todos, todo el universal, todo el conjunto universal cumple la condición. Y ninguno, quiere decir que ninguno de los elementos, ni siquiera uno, cumple la condición. Entonces, esos son, digamos que empezando por ahí, son los cuantificables. Cuando decimos algunos, quiere decir que al menos uno cumple la condición. Algunos, ¿cierto? Entonces, ya algunos de ese universal, o sea, hay unos que sí la cumplen, hay unos que no la cumplen. Ese ya sería el universal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros tenemos, como queremos pasar este lenguaje natural con el que nosotros hablamos en la cotidianidad, lo queremos pasar a símbolos. Hay unas partes que sí las vamos a poder pasar todas a símbolos y hay otras partes que vamos a tener que usar lo que es pues la gramática, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos aquí este simbolito, esta parte simbólica, ¿cierto? ¿Qué vamos a reemplazar acá? El todos, sabemos que está al revés, por decirlo de alguna manera, nos está reemplazando este todos, ¿sí? Este simbolito nos va a reemplazar el todos.
X nos va a reemplazar al individuo. Siempre hemos dicho X es el individuo. Entonces, X nos va a reemplazar al individuo. En este caso, digamos en este ejemplo, los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. ¿Cuál sería el individuo o el sujeto? ¿De quién estamos hablando ahí? Pero pues ahí dice los conjuntos finitos y que tienen un inicio y un fin, entonces, pero ahí sí no entiendo cómo sería expresarlo si tienen... Ah, ¿De quién estábamos hablando aquí? Para identificar la X, que sería el individuo. ¿De quién estamos hablando ahí? de los conjuntos. Exacto. Entonces acá dice los conjuntos. Ese es el individuo de quien yo me estoy refiriendo, ¿cierto? Los Sí. conjuntos. Entonces, este conjunto me va a, yo lo voy a reemplazar con la X, ¿sí? Entonces ya tengo todos, los reemplazo con este simbolito. El individuo, que son los conjuntos, lo reemplazo con la X. Y simplemente acá estoy diciendo que este conjunto pertenece a un universo, este elemento X pertenece a un conjunto, ¿cierto? ¿A qué Perdón, conjunto? profe, Entonces, disculpe, o sea, siempre se va a poner el pertenece al conjunto universal, esa ujú, expresión. exacto. Sí, entonces acá nosotros decimos, para todos, o sea, todos los individuos, los X, que pertenecen a un conjunto. Entonces, aquí ya pasamos a describir qué conjunto. Entonces, el conjunto que cumple qué característica. Entonces, para todos los individuos que pertenecen a este conjunto, este individuo, la característica, tiene un inicio y un fin. ¿Sí? Para todos los Ok. X, los conjuntos que pertenecen a este conjunto o colección de individuos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la condición? Que este individuo tiene un inicio y un fin. ¿Y cómo se lee? Esta ya es la lectura. Entonces dice, para todo conjunto finito, porque aquí los conjuntos son finitos, o sea, el individuo son los conjuntos finitos, para todo conjunto finito X, o sea, para todo conjunto finito, que de ahora en adelante lo vamos a llamar X, de tal manera que ese X cumple esta condición, tiene un inicio y un fin, ¿sí? Entonces acá, esta es la lectura, este es el argumento y esta es la simbología. Digamos que la simbología va con esto, la lectura y la simbología. Entonces, por ejemplo, acá en este otro ejemplo, dice, ningún conjunto se nombra con minúscula. Entonces, ninguno vamos a utilizar para todos porque es universal. Entonces, todos, como ninguno es negación, o sea, estamos diciendo que no cumplen la condición, la negación la vamos a poner acá. O sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo ninguno? Que todos los elementos que tiene ese conjunto no cumplen. Eso significa ninguno. Todos los elementos del conjunto no cumplen la condición. Entonces acá dice, para todo, bueno, acá vamos a reemplazar ninguno. Como es universal, este es el simbolito de los universales. Entonces, para todo individuo, o sea, conjunto, aquí también el individuo es un conjunto, que pertenece a el universal, no se nombra con minúscula. Entonces ahí ya estoy negando, estoy diciendo que ninguno de los individuos, ninguno de los conjuntos se nombra con minúscula. Entonces acá para todo el conjunto que pertenece al universal, no se nombra con minúscula. Entonces cuando yo voy a leer, digo para todo conjunto que voy a llamar X, de tal manera que ese X, ese conjunto, no se nombra con minúscula. Aquí sería universal, pero negativo, porque aquí yo estoy diciendo que no cumple la condición de nombrarse con minúscula, no cumple la condición. Y este no, yo lo estoy representando aquí, ¿sí? Entonces, para todo individuo, de tal manera que todo individuo X, de ahora en adelante lo voy a llamar X, de tal manera que ese X no se nombra con minúscula. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos, digamos, el ejercicio A. Aquí, ¿cuál sería el individuo en el ejercicio A? ¿De quién estamos hablando Serían los ahí? departamentos. Ujú, los departamentos de Colombia, ¿cierto? Estos departamentos. ¿Sería afirmativo o negativo? Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo porque no está negando, o sea, cumplen Sí. con la condición de tener costa,
¿cierto? Aquí será algunos o será particular, serán todos o será ninguno. Todos. ¿Todos los departamentos de Colombia tienen costa? Ah, no, perdón, no había visto bien. Algunos. Exacto. Entonces aquí colocamos algunos departamentos de Colombia tienen costa. Entonces ahora, después yo voy a colocar algunos, que es la E, que aquí la tenemos por acá. Tenemos esta partecita acá, que es el existencial, esta E, que existen, esta E me representa E al revés, por decirlo de alguna manera, existen unos individuos que son los X, que pertenecen al conjunto y que cumplen la condición. ¿La cumplen o no la cumplen? ¿Sí? Entonces, ahí vamos, digamos que formando nuestra respuesta. ¿Sí? No sé si a ti te queda un poquito más claro. Oh, sí, ya me está quedando claro, pero ahí en lo último que usted mostró, ahí ya dan respuestas con letras, ahí nombra, perdón, espere ahí, ¿Este? algunos. Sí, 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 que hay una P, pero entonces ahí Bueno, entonces, la el P, sujeto lo nombran. sí, la P es la condición. ¿Sí? Ah, ok. P de X es la condición. Entonces, mira, es decir, hay al menos un X o existe, ¿sí? Son diferentes como veíamos acá, no sé si acá. Hay varias expresiones para usar los cuantificadores, ¿no? Entonces, todos, algunos, ningunos, no todos es lo mismo que algunos, son como sinónimos, ¿cierto? Solo uno, existe por lo menos un, todos estos son que algunos, algún, todos estos son sinónimos. Y todos viene siendo todos, ninguno, ¿sí? Entonces hay varias expresiones. Entonces acá aquí dice, hay al menos un. Hay al menos un, existe alguno o algunos, ¿cierto? Sí, Entonces acá dice, existe, por ejemplo, existe un individuo X, ¿cierto? Que pertenece al universal y acá que cumple la condición, ¿sí? o sea, Entonces, la P quiere decir quiere decir que cumple la condición, sí, o me confunde esa P, la verdad. la P es la condición. Entonces, ¿qué condición sería acá, por ejemplo? Bueno, aquí está la explicación, pero por ejemplo, a ver, miremos esta acá abajito, acá. Entonces dice, algunos estudiantes se matriculan en el periodo 1604, ¿cierto? Algunos es el cuantificador. Individuos o la X son los estudiantes, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición? Que se matriculan en el periodo 1604. Esa es la condición que cumplen. Si es afirmativa, la Sí, cumplen. Si es negativa, no la cumplen. Entonces acá, simbólicamente, existe, o sea, algunos, existe sí, un X, existe un individuo que pertenece al universal que cumple la condición, ¿sí? Entonces acá dice, sí, es decir, hay al menos un X que cumple P de X, o sea, que cumple la condición. Y ahora vamos a mirar cuál es. Dice, ¿existe algún estudiante X? ¿Cierto? Porque aquí me está diciendo, existe, quiere decir algunos. Algún estudiante X, estudiante. Hay al menos uno o algunos estudiantes X, de tal forma que ese X cumple la condición, o sea, se matriculó en el periodo 1604. Esta es la lectura, esta sería la lectura. Y la simbología es, existe un individuo que pertenece al universal, de tal forma que ese X cumple la condición. Este sería P de X, cumple la condición. Entonces es simplemente reemplazar. Si es algunos, yo primero identifico acá en mi argumento, identifico cuáles son los cuantificadores, ¿cierto? Identifico que lo hagan verdad. Después me voy a mirar simbólicamente. Entonces digo, si es algunos, voy con la existe, ¿cierto? Si son todos, voy con el para todo, con el que veíamos ahorita. Y digo, cambio estudiantes, lo voy a cambiar por X. Existe un X, existe un X, que pertenece al conjunto universal. De tal forma que ese X cumple la condición y la condición es se matricularon en el periodo 1604. Sí, entonces está el cuantificador, el individuo, que son los estudiantes, y la condición. la condición. Ah, ok. Ujú.
Sí, ya me queda un poco más claro, muchas gracias. Bueno, listo. Listo. De ese punto, de ese ejercicio 1, ¿hay alguna otra duda, inquietud? ¿O podemos No, por el pasar momento. al segundo? Sí, por mí sí, no sé mis demás compañeros. ¿Qué dicen los demás asistentes? ¿Podemos pasar al segundo? Esto yo creo que sí, ¿cierto? Pasemos entonces al segundo. Listo, por ahí me dicen en el chat que sí. Carlos Alberto, listo. Entonces vamos a pasar al segundo. Entonces, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? Entonces miremos acá en la guía primero. Nuestro segundo ejercicio, entonces acá el primero encontramos completar el argumento del cuantificador, escribir el argumento en lenguaje simbólico, identificar si el argumento es cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, negativo. Entonces ya saben, universal es que todos los elementos del conjunto cumplen o no cumplen. Existencial es que algunos cumplen o no cumplen. Si cumplen, es afirmativo. Y si no cumplen, es negativo. ¿Listo? Bueno, entonces en el segundo, ¿qué nos dice? Nos dan dos argumentos, ¿cierto? Tenemos dos argumentos acá, P y tenemos el Q, con diferentes cuantificadores, ¿cierto? Entonces ya nos dan eso. Acá tenemos que identificar, entonces, el cuantificador, el individuo, ¿cierto? El individuo. Aquí entonces hay otra parte que es el verbo, que se llama también cópula, ¿cierto? El verbo. Y el predicado, que es el resto de la oración. Entonces acá tenemos un cuadrito que debemos diligenciar, ¿cierto? Donde vamos a colocar proposición P y Q, ya está ahí. Identificamos el cuantificador, lo ponemos en este cuadro. Identificamos el sujeto o el individuo de quien estamos hablando. Identificamos la cópula o la cualidad, cuál es la acción que está haciendo, y el predicado, que es el complemento del argumento. Aquí en el anexo 8 podemos ver un ejemplo. Entonces acá tenemos, segundo, proposiciones categóricas. Entonces tenemos nuestros dos argumentos. Primer argumento, segundo argumento, ¿cierto? Entonces en nuestro segundo argumento, el primer argumento los vamos a colocar acá. Proposición P y Q. Esa ya está en el cuadrito. Cuantificador, identifico el cuantificador. Cuantificador aquí es todos, ¿cierto? En el primero, el cuantificador, todos. Entonces pongo aquí mi cuantificador. En el segundo, mi cuantificador es algunos. Pongo aquí mi cuantificador algunos. En los dos, ¿cuál es el individuo? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto? Los cursos de la UNAT, ¿cierto? Esos no son cualquier curso, es el curso de la UNAT, porque si yo dejo solo curso, pues cursos hay millones, pero si estoy, digamos, especificando qué cursos, entonces todo esto hace parte del individuo, cursos de la UNAD. Esos son de los cursos que estamos hablando, de los cursos de la UNAD. Ese es el sujeto. La cópula viene siendo el verbo. Si la Tienen. cópula es negativa, digamos, no cumple la condición, aquí vendría el no. No cumple o no tiene, ¿sí? Y si es afirmativo, entonces es solita. Digamos que la cópula o la cualidad viene con la negación. Si es negativa, viene con la negación. ¿Listo? Entonces acá, tienen, las dos son afirmativas, entonces tienen. Componente práctico. El predicado, componente práctico. Entonces ya desglosé mis dos argumentos en cada uno de sus, digamos que, componentes. Listo, ya los tengo aquí desglosados. Ahora me voy a una relación que se ha determinado. Entonces, acá están las relaciones que también están aquí están, acá, en nuestra guía de actividades, aquí están las relaciones. Entonces, acá, yo voy a colocar y digo, hay cuatro tipos, A, E y O, y son las diferentes combinaciones. Si es universal, afirmativo. Si es universal, negativo. Si es particular, afirmativo.
Si es particular o existencial, negativo, ¿cierto? Entonces tengo mis diferentes combinaciones. Cada una tiene una letrica, un nombrecito. Entonces la A es la que es universal, pero afirmativa. La E, estas son las vocales, ¿no? A, E, I, O. La E es la que es también universal, pero negativa. La I es la particular o existencial, afirmativa. Y la O es la particular o existencial, negativa. Entonces yo me voy a mi cuadrito y digo, ¿cuál será? Este cuantificador, ¿qué será? ¿Universal o particular? Universal. Universal. Entonces yo ya sé que es o es A o es E, ¿cierto? Porque las dos son las que me refieren a universal. Voy a la Y cópula y sería digo, universal afirmativa, ¿no? exacto, entonces voy a la cúpula y si tiene aquí el no, es negativa, pero como esta no tiene ningún no, entonces es afirmativa. También puede ser que si aquí es ninguno, no necesita tener acá el no, porque yo puedo decir ningún curso tiene componente práctico, yo ya en el cuantificador lo estoy negando. Pero en este Y caso entonces es se deja solo ahí, o sea, en la cópula, o sea, no se pone nada. solamente el verbo, ¿sí? Y ningún, ya en el mismo cuantificador se está negando. Ah, ok, ok, ya entendí. Listo. Entonces ahora, es o es E o es I, para este ejemplo, ¿cierto? O es E o es I. Entonces, como ya identificamos, es afirmativa. Entonces yo digo afirmativa. A es I. Esta, la P es I. Entonces voy colocando acá. La proposición Q es de tipo I. Perdón, aquí está P, todos tienen negativa, afirmativa universal, es A. Listo, acá está, universal afirmativa, ¿cierto? Entonces yo aquí me voy guiando. Ahora la Q, algunos que será particular, existencial o universal. ¿Me repite la pregunta, profe, que no lo oí, perdón? Algunos es, ¿de qué tipo de cuantificador es? ¿Universal o existencial? Existencial, perdón. Existencial. Existencial o particular, también se llama de las dos maneras. Entonces es o es I o es O. ¿Será afirmativo o será negativo? Entonces yo vengo aquí a la cópula y miro. O miro todo el argumento si aquí de pronto fuera ninguno. Digamos que aquí también es afirmativo. Entonces yo voy aquí y es afirmativo es I, ¿cierto? La Q es I, particular afirmativo. Listo, entonces ya tengo mi clasificación. Acá tengo mi clasificación, mi relación A, E, I. ¿Listo? Y voy al cuadrito, voy acá al cuadro de oposición y ubico. La P me resultó ser A y la Q me resultó ser I. Entonces pongo la P donde es su clasificación y la Q donde es su clasificación, la uno con una línea. Y aquí me da que estas son subalternas, entonces yo digo, se clasifican como subalternas. Este cuadrito yo lo puedo recortar, ¿sí? Y puedo ir y pegarlo en Paint y colocarle acá la P, la rayita y la Q fácilmente. Y vuelvo y lo copio y vuelvo y lo llevo al trabajo. En Paint se hace súper fácil este. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de este segundo punto? Buenas No, por lo noches. menos yo no. Ah, perdón. Buenas Sí, noches, señor. ¡Ah! ¿Qué hice? Señor. en la tabla en donde va la cúpula, cuando es una negación, ¿la negación va con la cúpula Sí, o acá, por en ejemplo, si fuera algunos no tienen, entonces acaba el no. No va tienen. con... Ah, Va de con la acuerdo. negación. Por ejemplo, si aquí es ninguno, pues no, aquí quedaría ningún curso no tiene, o sea, no tendría como, digamos, No, en el lenguaje natural, no tendría como sonoridad o sentido. Entonces ya ninguno, ya me está Bogotá no diciendo, tienen carro. Ahí sí iría el no tienen ¿cómo? en el ¿Me ejemplo, repites?
que doy es como algunos colombianos no tienen carro. En ese Ujú. caso, el no tienen iría con la cúpula, el no y el tienen. Exacto, Perfecto, exactamente. muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Listo. Digamos que aquí es más identificar cada uno de los componentes y acá ya está el cuadro con cuáles son los componentes que tengo que identificar. Tener claro que el verbo es la cópula con su correspondiente negación. ¿Listo? Y los cuantificadores. Listo. Perfecto. Entonces pasamos al ejercicio número 3, que este ejercicio es el de razonamiento deductivo e inductivo. Entonces nosotros lo veíamos en nuestra presentación en la pasada sesión. Y acá tenemos el tipo de cuantificador deductivo y el tipo de cuantificador inductivo. Entonces, el deductivo dijimos que era de lo general a lo particular, ¿cierto? Porque estamos tomando de un conjunto grande donde todos los elementos, o sea, es verdadero, entonces todos los elementos cumplen con una condición, entonces yo voy a coger un subconjunto. Entonces, por ejemplo, veíamos este ejemplo acá del Everest. En el argumento tenemos una montaña, que la montaña es la más alta del mundo. Entonces yo puedo concluir que si esa es la más alta del mundo, ya sé que es verdadero, puedo concluir que el resto son más pequeñas, ¿cierto? Ya puedo concluir que son más pequeñas. Entonces parto de un hecho general y voy a un hecho particular. Como ese hecho particular está como incluido dentro del general, entonces siempre va a ser verdadero, ¿sí? Siempre va a ser verdadero. Y esa es otra forma que podemos identificar el deductivo. Siempre las premisas van a ser verdaderas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo la conclusión y digo, a veces sí se cumple y a veces no, ya no es deductivo. Ya no es deductivo porque ya, digamos que no está partiendo de algo general, no estoy tomando un subconjunto del conjunto grande, sino que ya estoy más yéndome a las probabilidades. Entonces, cuando yo parto de lo general, que ya se cumple para muchos elementos o para todos los elementos, y saco un subconjunto de ahí, pues para ese subconjunto también se va a cumplir. En cambio, en el deductivo, en el inductivo, es como una intuición. También aquí veíamos que tenía mucho de probabilidad, que veíamos también el ejemplo de cuando se están haciendo estudios científicos, por ejemplo, un medicamento. Se coge solamente, no se puede coger a toda la población. Yo voy a coger un subconjunto. Hay partes del subconjunto y voy a generalizar. Entonces, cojo un subconjunto y a ese subconjunto de personas, trato que sean las más variadas posibles, pero a ese subconjunto le voy a aprobar ese medicamento, ¿cierto? Y si funciona en la mayoría de esos elementos, yo voy a decir, ah, bueno, como funciona en este subconjunto, puede que funcione para toda la población, ¿sí? Pero ahí está la probabilidad. Puede que sí, puede que no. Puede que sí funcione, puede que no funcione. Entonces, no todas las veces va a ser verdadero, ¿sí? Todas las conclusiones no siempre van a ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, veíamos también un ejemplo de mi papá tiene carro rojo, mi abuelita tiene carro rojo, mi hermana tiene carro rojo. Entonces, porque la mayoría de mi familia tiene carro rojo, ¿yo tengo que tener también carro rojo? No. Entonces, cuando yo ya sé que la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa, yo ya sé que es inductivo, ¿sí? Cuando yo ya sé que la conclusión definitivamente siempre va a ser verdadera, ya es deductivo, ¿sí? Entonces, esas eran como las diferencias ahí. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a nuestro, acá, vamos a ir a nuestra guía de los ejercicios de realizar. Entonces, tenemos los argumentos dependiendo de la letra que ustedes hayan escogido. Entonces, acá tenemos el argumento, digamos, el E. Y me dicen acá, primero tengo que identificar las premisas. ¿Cómo identifico las premisas? Digamos que acá es sencillo porque como que cada frase me va dando a entender o identificando las premisas. Entonces, argumento. Valentina tiene diabetes tipo 1 y tiene sus niveles de glicemia
en ayunas en tanto. Siguiente idea. Luis tiene diabetes tipo 1 y su diabetes. Conclusión. Por lo tanto, puede ser por lo tanto, por ende, ¿qué más puede ser? Entonces, ¿sí? Ya, esa frase que me lleva ya a la conclusión. Concluyo que todos los pacientes de diabetes, entonces, ¿salí de dónde? ¿De lo particular o de lo general? Yo identifico. ¿Valentina es particular o general? ¿Luis es particular o Regular, general? Exacto. Y en la conclusión yo digo, ¿esta conclusión es general o es particular? general, ya se parte de lo Exacto. particular a lo general. Exacto, entonces estoy diciendo, algunos pacientes pasa tal cosa, entonces por todo el resto de pacientes pasa tal otra. Entonces estoy yendo de lo particular a lo general. Entonces ahí ya puedo ir descubriendo cuál es ese tipo de razonamiento. Entonces acá nos dicen identificar las premisas y la conclusión. Identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo. Y justificar. Entonces, pues, ¿por qué ese Profe, qué pena que razonamiento, la interrumpa. Ahí señora? en ese caso, en el ejemplo que usted acabó de leer, tengo confusión. Ahí también se podría hacer deductivo, o sea, porque precisamente primero es de lo general a lo particular. Y pues, también se puede al revés, de lo particular a lo general, también sería deductivo. Si es de lo general a lo particular, es deductivo. Yo deduzco porque ya sé que en lo general se cumple, pues en lo particular también. Sí. Pero si Y es de lo particular a lo general, ahí ya voy por probabilidad. Ya digo, si en algunas personas se cumple, estoy diciendo que en toda la población se va a cumplir. Y pues a veces sí se va a sí, cumplir, a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, el caso cercano que tengamos de la vacuna del COVID. Entonces hicimos una prueba y en la vacuna del COVID a 1 millón de personas les funcionó X vacuna, ¿cierto? Entonces ya voy a decir que a todo el mundo le funciona. No, si a 1 millón le funcionó, no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Entonces ahí voy inductivo, ahí voy probabilidad. Puede ser que como le funcionó a este 1 millón de personas, puede suceder que le funcione al resto. Entonces ese ya es inductivo, como intuyo, induzco que puede suceder. ¿Sí? Entonces, ok, cuando perfecto. la conclusión puede ser que sí pase, puede ser que no pase, yo ya ahí ya identifico que es inductivo. Por aquí hay una diapositiva que también veíamos ese día. Mírala. La comparación dice razonamiento deductivo. Parte de un principio general, concluye un caso particular. Siempre es verdadera porque yo estoy saliendo de lo general, de lo que pasa digamos, a todo el conjunto. Y cojo un pedacito de ese conjunto, pues siempre va a ser verdadero. En cambio, el inductivo, yo cojo es solamente un pedacito de eso y digo que en general se cumple. La conclusión no siempre será verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a esa conclusión. Entonces, el inductivo, la conclusión no siempre es verdadera. Y el deductivo, la conclusión siempre es verdadera. Ok, perfecto, gracias, ya entendí. Listo. Entonces vamos aquí al anexo y miremos el ejercicio que nos dicen acá. Entonces acá dice, el convenio firmado en Colombia y España para que los jóvenes accedan a la educación en ambos países es una luz de esperanza para los estudiantes de otras regiones del mundo. Hasta aquí va una idea. Esa sería la primera premisa. La segunda idea es, el rector de la UNAD ve este convenio como una oportunidad para ayudar a muchas personas a avanzar en su formación profesional. Otra idea. Y finalmente dice, Felipe, un colombiano que vive y trabaja en España, cree que es la mejor oportunidad para seguir los estudios. La última idea es la conclusión. ¿Listo? Entonces acá yo miro, identifico. Primera premisa, hay un convenio entre Colombia y España. Segunda premisa, el rector cree que está muy bien para ayudar a muchas personas. Y la conclusión, Felipe es un colombiano que trabaja y vive en España. Entonces acá ¿de dónde estoy partiendo acá? ¿De una generalidad o de una particularidad? Pues de una particularidad, porque solo se habla de dos países, ¿no?
Mira que aquí se está hablando desde el convenio, ¿cierto? Ah, ok. ¿Sí? Este es un convenio que se firma entre Colombia y España. O sea, digamos que involucra o afecta a todo Colombia y a toda España. Después me dice el rector, ya se va disminuyendo ¿sí? Ya me dice el rector, ya no está hablando de todo el país, sino del rector de la UNAD. Y después vuelve y se vuelve más pequeño porque me está diciendo que Felipe, ¿sí es? Entonces, primero dice, abarca Colombia y España. Después solamente la UNAD. Y después Felipe, un colombiano que vive y trabaja en España. Entonces, esta parte es general, porque se está hablando del convenio que está firmado entre los dos países. Después habla acá del rector de la universidad. ¿Qué opina el rector de la universidad? Y después dice Felipe, entonces va de lo general a lo particular. Entonces, el tipo de razonamiento es deductivo. ¿Por qué? Entonces, acá hay una explicación que ustedes se pueden guiar. El argumento corresponde a un razonamiento deductivo, ya que la primera premisa es una afirmación verdadera, lo primero, indicando que se firmó un convenio de jóvenes accedan a la educación. La segunda premisa es una afirmación que permite relacionar las dos premisas para generar una conclusión donde cualquier colombiano puede tomar estudios de los dos países. Entonces, por lo tanto, como las premisas justifican una verdad, la conclusión también es verdadera. O simplemente ustedes pueden decir, partimos del caso general de que se firma un convenio entre los dos países y concluimos en el caso particular de Felipe, porque digamos en este convenio se verán involucrados jóvenes, los jóvenes que accedan a la educación de ambos países, imagínate, ¿cuántos jóvenes de ambos países? Muchísimos. Después el rector ya se reduce a la universidad y después Felipe, que es un colombiano que va a aprovechar la oportunidad. Entonces, de lo general a lo particular. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí tengan dudas en esta parte. No, ahí sí ya entendí perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o está todo claro? Entonces, acá, como se nos dan bueno, dependiendo de cada letra que hayan escogido, entonces van mirando los pilotos de los aviones, Carlos, por lo tanto, va de donde sale lo particular y concluye general o sale de lo general y concluye particular. Ustedes van viendo ahí. ¿Listo? Entonces acá, identificar las premisas y la conclusión, identificar el tipo de razonamiento y justificar. Listo. El último es el razonamiento cuantitativo. Entonces, este razonamiento es un ejercicio donde se van a utilizar o regla de tres simple, regla de tres inversa, porcentajes, ¿sí? Entonces, regla de tres simple, si una variable sube, la otra también. Regla de tres simple directa. Una variable sube, la otra también. Inversa, cuando una variable sube, la Perdón, otra profe, baja. disculpe, ¿puede repetir la primera? Es que no oí bien, no entendí. Digamos, las reglas de tres, cuando las dos variables suben. Si una sube, la otra sube. Por ejemplo, la inversa, acá. En la construcción de un edificio de un edificio, 12 obreros tardan 30 días. Si hay más obreros, ¿se tardan más días o menos días? Menos, Exacto. Entonces, si hay más obreros, se tardan menos días. O sea, si una sube, la otra baja. ¿Sí? Si una sube, la otra baja. Entonces, ahí es inversa. Ya ahorita voy a abrirles acá unos ejemplos para que lo miremos. Entonces, acá simplemente es comprensión de lectura, ¿sí? Para poder plantear bien el ejercicio. Entonces, ¿cómo planteamos el ejercicio? Siempre la incógnita va a ser la X, lo que nos pregunten. En este caso, ¿cuál es el valor del celular? Entonces, cuando ya nosotros
hemos entendido el ejercicio, entonces ya lo podemos ir a plantear y podemos saber cuál es la incógnita. La incógnita siempre está en la pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, en este C, Caterine fue a un almacén de tecnología para comprar un celular de 800.000 pesos. Valor, 800.000. Ese es el valor que yo voy a coger. Tiene un descuento del 20%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle el 20% a estos 800.000. Ustedes, nosotros en estas alturas ya podemos utilizar la calculadora, el Excel, o sea, no hay, digamos que es importante uno saber cómo se saca un porcentaje, pero si tenemos herramientas, pues también la tenemos que usar. ¿Listo? Para eso son. Entonces acá sacamos el 20% de 800.000 pesos y ahí nos da un resultado, lo restamos. Y dice, y que además ella paga, y que si ella paga con tarjeta de débito, tiene un descuento adicional del 10% sobre el valor del primer descuento. Entonces, a ese primer descuento yo le voy a descontar este 10% y ahí ya vuelvo y hago el porcentaje y hago una resta y ya sé cuál es el valor que tengo que, o el que ella tiene que pagar por ese celular. Acá en el anexo 8 hay otro ejercicio de ese tipo. Entonces acá dice, en el curso de pensamiento lógico y matemático se realizaron 2 exámenes. El primer examen vale el 25%, ¿cierto? El primer examen vale el 25% de la nota final. El segundo examen vale el 75% de la nota final. Si un estudiante obtuvo una calificación de 85, este color, y acá, primera nota, 85. Es decir, estaba relacionada con el rojito. Primera nota, 85, ¿cierto? Listo. En el primer examen, o sea, este 85 va a valer el 25%. El segundo examen vale 75%, pero no sabemos qué nota es. ¿Qué calificación mínima necesita tener en el segundo examen para alcanzar una nota de al menos 90? O sea, el resultado, 90. Ese es el resultado que yo necesito llegar. Y tengo estos datos. 25% es mi primera nota que me saqué 85. 75% es mi segunda nota, pero no la tengo. Quiero saber cuánto me tengo que sacar en esta segunda nota para que el total de mi nota sea 90. Entonces yo ya vengo y cuadro acá mi ejercicio. Entonces la calificación del primer examen es 85, que corresponde al 25%. El segundo examen es, el porcentaje del segundo examen es el 75. La calificación final, o sea, el resultado tiene que ser 90. Entonces, yo acá planteo, la X es esa segunda nota que no conozco. Esa es mi incógnita, eso es lo que tengo que averiguar. Planteo este ejercicio se plantea así, pero por ejemplo el otro que acabamos de ver se plantea de una manera diferente y si yo ya sé cómo se hace, pues simplemente la voy escribiendo. Entonces acá me dice, 90 era el resultado final. Eso es lo que tengo que saber. Ahora aquí, hay dos notas que se suman, ¿cierto? Para que me dé ese 90. Yo necesito pasar con 90. Hay dos notas que se suman. La primera, que es el 85, ¿cierto? Que es el 85 que yo me saqué, pero ese 85 me vale el 25%. Más la segunda, que no sé, ¿qué color lo puse verde? Que no sé cuánto me tengo que sacar, eso es lo que tengo que averiguar, y sé que esa nota vale el 75%, ¿cierto? Entonces ahí tengo mis datos. Siempre lo que yo hago es dejar la X a un ladito del igual. La dejo solita o aquí, no importa dónde la deje. Si la dejo aquí, por ejemplo, acá la dejaron a la derecha, yo la puedo dejar también a la izquierda, no importa. Y todo lo que acompaña a la X la voy pasando al otro lado con la operación contraria. Entonces, por ejemplo, identifiquemos aquí el igual. Identifiquémoslo con un color este. Entonces, ¿yo qué hice acá? Acá estaba el igual. Entonces, pasé esta expresión que está aquí entre paréntesis, la pasé al otro lado del igual. Está positiva, si no hay signo acá, es positivo, entonces está positiva, yo la paso al otro lado, negativa, o está sumando, la paso a restar, ¿cierto? Toda completa con el paréntesis.
Y me queda al otro lado el igual, esta expresión que tengo acá entre paréntesis, el x por el 0.75. Yo como quiero dejar solita esta x, ¿cierto? Y esto ya no está acompañado de ninguna otra operación, entonces yo le puedo quitar los paréntesis. El igual quedó acá. Entonces yo hago esta operación que está acá, 85 por 0.25, 21.25. Y yo puedo hacer la resta, 90 menos 21.25. Ahí ya para que todo esto, como son puros números, los puedo operar. Y ya me queda un valor, que es este, 68.75. Y ahora me queda este 0.75 me está acompañando la x. Está multiplicando, yo lo paso al otro lado a dividir. Y dejé solita aquí la x. Hago esta operación y ya me da el resultado de quién era esta x. Entonces acá yo hago esta operación 68.75 y 0.75 y me da que la x es igual a 91.6. Entonces ya despejé la x. ¿Listo? Ahora, dice, el estudiante necesita obtener al menos una calificación de aproximadamente 91.6 en el segundo examen para alcanzar una calificación final de al menos 90. Este ejercicio está planteado así, pero bueno, aquí hay diferentes clases de ejercicios. Entonces acá el estudiante de la UNAD Pedro realiza una rutina diaria que recorre 90 kilómetros en su bicicleta durante 3 horas. Entonces 90 kilómetros, ¿cuánto tiempo lo recorre? En 3 horas, ¿cierto? Si hoy Pedro extendió su tiempo a 2 horas, ¿cierto? Extendió su tiempo a 2 horas más. O sea, ¿cuántas horas? 2 horas más serían 5. ¿Cuántos kilómetros recorrió Pedro en el día de hoy? Entonces, 90 kilómetros lo recorre en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros recorre? Como dice 2 horas más, entonces yo tengo que sumarle 3 más 2, 5. En 5 horas, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? ¿Listo? Y así van a ir organizando sus planteamientos de los ejercicios. Entonces acá dice, represente matemáticamente el problema propuesto y desarrolle el ejercicio paso a paso utilizando el análisis cuantitativo. Entonces, como lo acabamos de ver, ir haciendo las operaciones y llegar al resultado. Hay unas que son simplemente hallar un porcentaje, restar, sumar. Hay otras que es regla de 3 y así sucesivamente. ¿En este punto tienen alguna duda? No, por el momento no. Listo. A ver, les voy a compartir acá en el chat les voy a compartir acá todos los OAS que tenemos. Pero qué pena, yo no alcanzo a mirar todos los horas, yo ya miré como dos, pero entonces en el que he visto, no hay ejercicios para como ir como fortaleciendo esa parte del lenguaje simbólico. Lo del primero. Sí, Ah, bueno, del entonces lenguaje simbólico. ven, te voy a compartir entonces un juego. Que ¿Ustedes los han dos revisado? yo he revisado como uno o dos OVAs que son como de lo de los deductivo y inductivo y de lo del, ¿cómo se llama la otra parte? Se me olvidó el nombre. Lo del segundo punto. Cuantifican. Deductivo. Eso, Ah, los el segundo. cuantificadores. Pero Listo. entonces Mira, yo me refería a la señora. parte como tal del lenguaje simbólico. Entonces acá está el juego, son 4 juegos que hay y en esta parte hay cuantificadores, el juego de cuantificadores, ese te ayuda también a ir revisando varios ejercicios o varios ejemplos que hay ahí de los cuantificables para identificar cuándo se pone todos, cuándo se pone existen, cuándo se ponen el para todo, ¿sí? Entonces ahí en ese último jueguito, espérate, yo coloco juego porque ahí no se nota bien.
Y en ¿Esos el están foro, en la guía? O no, en el foro, perdón, en el foro, ¿sí? sí, en el foro ahí Ok, están, ahí gracias. hay más cuantificadores. Estos son los del primer ejercicio. Eso. Y en el foro están los cuatro juegos, 4 o 5 juegos que hay para practicar. Entonces, si quieres, puedes ir allá y practicar. Y si no, pues tú me dices, digamos, ¿tienes alguna duda? Tomas una captura. Aquí, ¿qué sería? No sé qué, me lo mandas por Teams, por acá, y lo miramos para que vayas, Vale, digamos, como perfecto, gracias. familiarizándote la parte simbólica. Ah, y para este voy a colocarles acá. Toca estar logueados en el campus para poder abrir los OAS. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, para el ejercicio complementario, que ese ejercicio, no hemos hablado del ejercicio complementario. Miramos por acá. Entonces, el ejercicio complementario, digamos que ustedes pueden participar en cualquier ponencia, digamos que se ha hablado bastante del Cyber Tech Woman, entonces, digamos que ese es el evento como de la escuela, nosotros, digamos, Pensamiento Lógico y Matemáticos de la Escuela SBTI, entonces, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología, y nosotros, pues, digamos que estamos desarrollando ese evento. Ese evento es de 3 días, no hay necesidad de que estén en los 3 días completos. Pueden participar en un día si les gusta, si tienen el tiempo y la disponibilidad, pues sabemos que muchos trabajan, tienen otras ocupaciones, pues no van a poder estar todo un día en todos los eventos, pero si pueden participar en alguna conferencia, eso de Melis, como me dijiste. Hoy estuviste participando en una de las conferencias, son muy interesantes, son muy chéveres. El viernes hay una que es justamente lógica, entonces ahí se las compartí en el grupo de Teams para que puedan participar si quieren en esa, pues, sería súper chévere, pero si no pueden, pues lo pueden, digamos que revisar en otro día. Participan en una de las conferencias. La idea es que ustedes participen en los eventos de la universidad, se den cuenta qué clase de eventos se hacen en la universidad, se beneficien de la información y también, pues, digamos que hace parte de ese ejercicio complementario. Ah, bueno, yo no les estoy compartiendo la pantalla, no esperen, a ver. Porque, mm, Sí, sí, profe, yo precisamente el viernes tengo planeado asistir a ese porque por tiempo no puedo los otros. O sea, pero exactamente, mi señora. pregunta es, cada día es una temática diferente, no he tenido tiempo de revisar muy bien como el horario, para uno no se pierde el hilo, o sea, como no, solo asiste a un día. No te entendí, discúlpame. O sea, quiero ¿Cómo es? decir, son 3 días, ¿sí? Pero Sí, entonces, como yo solamente voy a asistir al viernes, cada día es una temática diferente, ¿sí? O sí. van a seguir con como por una misma línea todos los 3 días. No, cada día tiene una temática diferente en el grupo de Teams y les voy ahorita a compartir acá en el chat el, ¿el qué? El cronograma. El cronograma de, El cronograma de que de los temas de cada día. Entonces también ustedes pueden escoger, puedo este día hasta ahora y el tema me interesa. Entonces, pues entro. Estoy digamos que las ponencias tampoco es que se demoren tanto, pero la idea es revisarla y contestar estas preguntas que están acá, ¿no? Que son las preguntas orientadoras. Entonces, el nombre del evento, quién es el expositor. Si es un evento de varios expositores, pues mirar cuál fue el que más les llamó la atención. El objetivo del evento, normalmente cuando empieza la ponencia, dicen, hoy les voy a hablar de tal y tal cosa, voy a mostrarles cómo manejamos tal y como hay ponentes internacionales. Entonces, por ejemplo, el día de hoy hubo varios de España, Argentina. Entonces ellos van diciendo cómo manejamos tal cosa en mi país, entonces ustedes van ahí tomando nota. ¿Y cuál fue el aprendizaje que obtuvo de las actividades que realizaron ahí? Entonces aprendí acerca de seguridad informática, hoy había un tema de criptografía,
Entonces, bueno, ustedes van mirando que cuando ustedes están en la ponencia, pues van tomando nota, cosas que les llaman la atención, van tomando punticos y después hacen su resumen, mínimo de 200 palabras, como dice acá. Durante la ponencia van tomando uno o dos pantallazos, bueno, o 3 pantallazos, acá dice 3 pantallazos, donde ustedes puedan, digamos que, evidenciar que ustedes estuvieron en esa charla. ¿Listo? Acá también, digamos que hay una aclaración, dice la participación también puede ser asincrónica. Entonces, digamos que ustedes no pudieron estar, les interesó ese tema, pero pueden igual después verla en diferido. ¿Sí? Yo les he escrito ahí en el Teams, en el grupo de Teams, pueden verlas también en diferido. Entonces, por acá también les voy a compartir esos enlaces. Acá se los voy a dejar. Entonces, aquí tengo los enlaces de cada uno de los 3 días. Entonces, acá se los dejo para que ustedes también puedan revisarlos. Entonces, está el día 1, el día 2 y el día 3. Y como es un evento que se está transmitiendo por YouTube, pues es muy sencillo entrar, revisarlo, o sea, más fácil en YouTube, porque ustedes ahí, gracias, porque lo tienen ahí a la mano, Perdón, en profe, ¿y en cualquier ese evento momento. se pueden hacer preguntas? Hay una sesión si hay un formulario y ahí lo publican en el chat, sino que para que ustedes puedan escribir en el chat, para que puedan tener acceso al formulario, ¿cómo se llama? Al formulario de asistencia. Si se inscribieron, pues les van a dar un certificado de asistencia, que también es bueno para que pues ustedes lo vayan guardando para su hoja de vida, si quieren. Y para poder acceder al chat, a los formularios, al formulario de preguntas, ustedes tienen que ser seguidores del canal de la universidad. O sea, por donde se está transmitiendo ahí, le dan seguir. Si ustedes son seguidores, entonces van a poder hacer todo eso, interactuar, tener acceso a los cuestionarios. Igual, también este año pusieron ¿cómo se llama? Un código QR y ese está durante toda la sesión ahí puesto en la pantalla. Entonces, esa es para la asistencia. Entonces ahí lo pueden también escanear y llenar la asistencia. Y durante la sesión, entonces van a poder hacer las preguntas. No, no, normalmente no dejan, digamos, como son tantas personas y se está haciendo entre Colombia y Argentina. Entonces hay participantes de Colombia y Argentina. Hay muchísimas personas, entonces escogen algunas preguntas, no las responden todas por tema de tiempo. Escogen algunas de las preguntas que uno pone, pero pues está la opción de que uno deje su pregunta. Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces ahí está esa información. Los juegos están en el foro, en los foros de cada una de las tutoras. Ahí están los juegos. Los OVAs también ahí se los dejé. Ah, me hace falta compartirles. Espérate, a ver, me toca dejar de compartir para que vean Bueno, también se están invitando a otro evento de la escuela, pero ese sí ya es después de que haya pasado la tarea. Y ese evento es de el Expotec, que es un evento también de la escuela. Ese sí es pago, toca hacer un pago para poder participar. Em, y pues digamos que les ha llegado esa invitación. Es como se supera la fecha de entrega, entonces no se preocupen, es los que deseen participar. Está súper bien y si no, pues no hay ningún problema tampoco, sino que la escuela pues hace varios eventos y se comparte. Entonces, recuerden que esta tarea se vence un miércoles, justamente de hoy en 8 días. Aquí les dejo el programa de Cybertech para que lo puedan revisar y mirar a ver cuál de las ponencias les gusta. Esta tarea se vence el próximo miércoles. Normalmente las tareas se vencen los domingos. En esta ocasión no, nos quedan 8 días exactamente.
8 días, entonces no se confíen. Este fin de semana pueden adelantar lo que más puedan. Pueden subir los aportes. Ya recuerden que se realimentan aportes hasta 3 días antes de la entrega. Entonces sería hasta el 12. Y el 12 es el 12 es el domingo. Aportes hasta el domingo se realimentan. Porque como ustedes saben, al final de los ciclos, siempre hay demasiados aportes y no alcanzamos a realimentar, digamos, todos los aportes que se acumulen en la última semana. Entonces, por eso dejamos 3 días antes de entrega para nosotros en esos 3 días poder realimentar lo que se deje hasta el domingo, ¿sí? Entonces, 12 de mayo último. Por favor, revisar, les recomiendo revisar sus notas. Hay veces que el campus no les aparece totalmente actualizado, pero ustedes pueden ingresar en el campus hay un lateral izquierdo y dice calificaciones. Y ahí van a encontrar sus notas, las notas que definitivamente hasta ahora llevan. Hagan sus cuentas. La idea es que tengan la máxima nota que son 500 puntos, ¿sí? Después de la tarea 3 empezamos con el examen final que se llama POC, Prueba Objetiva Cerrada. Es un examen que ustedes lo van a presentar. Van a tener 1 hora para presentarlo, 25 preguntas, y ahí mismo van a tener su calificación. Entonces, no dependan del POC, no dependan del examen final, realicen sus 3 tareas. Aprobación de este curso, el 60%, es decir, con 300 puntos ustedes aprueban el curso. Si ustedes van a, digamos, a hacer la suma de sus tareas y ven que les hace falta puntos, todavía tienen esta tarea 3, porque ya hemos presentado tarea 0, tarea 1 y tarea 2. Queda esta tarea 3 que son 100 puntos. Entonces, no la dejen de presentar, siempre hagan sus cuentas para que no se confíen y digan, sí, yo alcanzo a pasar y resulta que no les alcanzaron los puntos para pasar el curso. Entonces, son 300 puntos. Para aprobar el curso, máxima nota 500. En la semana entrante vamos a hacer un CIPAS, el último CIPAS de este curso, lo vamos a hacer para repaso del POC, para que ustedes puedan presentar ese examen final. Ese examen final va a ser la semana del 20 al 25. Ustedes lo tienen en su agenda del curso. Del 20 al 25 van a tener el examen final. Entonces, vamos a hacer un CIPAS para repasar unidad 1, unidad 2, unidad 3, hacer algunos ejercicios, algunos juegos y les vamos a dejar un material para que ustedes puedan estudiar. No sé si, bueno, si todos hayan participado en el CIPAS de primera matrícula, al final se deja un formulario. Así como está ese formulario, más o menos es el tipo de preguntas que se hacen en el POC. Entonces, vamos a compartirles esa información para que ustedes puedan revisar y practicar y ya familiarizarse de cómo sería el examen final. Entonces, les recomiendo revisar, estén pendientes de la invitación del POC. Igual el CIPAS del POC queda guardado y se los vamos a compartir para que ustedes puedan revisar. ¿Qué más sería? No, yo creo que así sería todo. No sé si tengan alguna duda adicional. No, por el momento no, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, recuerden que ahí estamos la profesora Patricia y yo. La profesora Patricia desde el viernes otra vez se activará con las labores y cualquier cosa por Teams. Nos pueden contactar, nosotras ahí estamos pendientes de ustedes y bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por asistir a esta sesión. Espero haya sido de provecho y cualquier cosa estamos entonces pendientes. ¿Listo? Entonces yo creo que ya sería todo por hoy. Despedirme, desearles una buena noche y bueno, las recomendaciones que ya les hice, aportes en el foro hasta el 12, la tarea se cierra el próximo miércoles, la última tarea, hagan sus cuentas y bueno, entonces les deseo una feliz noche, muchas gracias por todo
Ya voy a dar por terminada y finalizada la grabación.